este espacio, por poder compartir este espacio de reflexión con tantos papás y mamás, por este tiempo dedicado a los chicos, ¿no? Que son quienes están aquí presentes, aunque en este momento no estén físicamente, son quienes más presentes están, y ustedes, como padres y madres, les van a dedicar, ven que siempre hay tiempo posible, les van a dedicar este tiempo a ellos, mientras pensamos juntos. Yo voy a compartir con ustedes algunas ideas que a lo largo del tiempo, de mis experiencias de trabajo, junto a docentes, junto a papás, junto a mamás, mi propia experiencia como padre, como reciente abuelo, me han ido aportando. Y también me gustaría, y los voy a invitar a que hagamos un pequeño segundo tiempo de esta charla en la que ustedes puedan preguntar lo que les vaya quedando como duda o aporte. Así podemos hacer también de esto un espacio de diálogo y ejercitamos algo que es muy necesario en estos tiempos, el diálogo. A raíz del tema de esta noche, del papel del padre, yo quiero arrancar, y que está presentado en el título como padre responsable, yo quiero empezar desde el lugar de qué es la responsabilidad. La hoja de ruta de lo que quiero compartir con ustedes sería esta. Quiero hablar un poquito de la responsabilidad y los valores, porque la responsabilidad es un valor esencial, de qué es educar, tanto para papás como para mamás, y cuál es el papel que le toca al papá en este proceso educativo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad? Muchas veces a la responsabilidad, lo más usual es que la confundamos con obligación, con deber, con carga, y entonces cuando nos hablan de responsabilidades queremos huir. Decimos, ya tengo cubierta la cuota de responsabilidades, no estoy para una más. Pero yo creo que la responsabilidad no es eso. No es eso. La responsabilidad es nuestra capacidad, nuestra facultad para responder por las consecuencias de nuestras acciones. De hecho, la palabra responsabilidad viene en su origen viene de responder. No hay acto, no hay palabra, no hay silencio y no hay tampoco inacción que no tengan consecuencias. Podríamos decir que desde el momento que existimos, nuestra vida va generando consecuencias. Hagamos lo que hagamos. O dejemos de hacer lo que dejemos de hacer. Digamos lo que digamos o callemos lo que callemos. Estar vivo es estar vivo entre otros. Los antiguos romanos decían que vivir es ser entre otros. Entonces, si estamos vivos, estamos siendo entre otros, y si estamos siendo entre otros, estamos generando consecuencias así como los otros generan en nosotros. Todo acto las tiene. Algunas de esas consecuencias las buscamos, otras son inesperadas, otras no son deseadas pero ocurren, algunas son conscientes, otras son inconscientes pero existen. Entonces, uno es responsable de verdad cuando, teniendo esto, sabiendo esto, no eludiendo este saber, afronta las consecuencias de sus actos, responde por las consecuencias de sus actos. Y como estamos hablando de actos, de acciones, la respuesta no es una respuesta de palabras solamente, tiene que ser una respuesta de acciones, una respuesta con acciones, acciones reparadoras, acciones que acaricien, acciones que den respuesta a una pregunta, pero tienen que ser acciones. La responsabilidad
mirada así, ya no es tan pesada como cuando la tomamos como sinónimo de deber o de obligación. ¿Por qué no es tan pesada? Porque si yo me planto ante la vida con una actitud responsable, es decir, si estoy dispuesto a responder por las consecuencias de mis actos, soy más libre. Porque como voy a responder, y esta es mi actitud, mi menú de elecciones en todas las situaciones es más amplio, porque elija lo que yo elija, voy a responder, de manera que miro todos los caminos posibles. Cuando no estoy dispuesto a responder, tengo que empezar a tachar, y me van quedando muy pocas opciones. De manera que una persona responsable es una persona más libre. La responsabilidad nos conecta de manera directa con la libertad. ¿Pero qué es la libertad? Ustedes, yo les sugiero que tomen nota mental, ¿no?, de estos conceptos. Responsabilidad como facultad de responder por las consecuencias de nuestras acciones. Y ahora vamos a ver qué es libertad, conectado con esta idea de responsabilidad. ¿Por qué que tomen nota de esto? Porque cuando nosotros educamos, y esto lo vamos a ver en un ratito, lo que hacemos es transmitir valores. Y los valores se transmiten de una única manera, es viviéndolos. Y acompañando a aquel que educamos a que viva esos valores, no a que los conozca intelectualmente. Entonces los vivimos nosotros y de esta manera los enseñamos. Entonces, ¿cómo enseñamos a ser responsables a nuestros hijos? Actuando nosotros responsablemente y guiándolos en el camino de las actitudes responsables. Y vuelvo a la libertad. También con la libertad hay un malentendido en nuestra cultura. Y es un malentendido que está siendo muy alimentado a veces desde la publicidad, desde el marketing, desde ciertos discursos circulantes, que es la idea de que la libertad es hacer lo que se me antoja, o que la libertad es no tener obstáculos. Y eso no es la libertad, porque para hacer lo que se me antoja y no tener obstáculos tendría que vivir solo, y somos seres sociales que necesitamos del otro para existir. De hecho, fíjense que somos la única especie de todas las especies que existen que le da nombre a sus hijos. Nosotros le ponemos nombre a nuestros hijos. ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando los recibimos con un nombre, cuando los bautizamos? Que va a vivir entre otros. ¿Quién necesita un nombre para vivir solo en una isla? Si hubiéramos nacido de lechugas, ¿no?, o de repollos, y viviéramos solos, sin cruzarnos jamás con un ser humano, ¿para qué necesitamos un nombre? ¿Quién nos llamaría? Pero un nombre es un mensaje. Vas a vivir entre otros. Cuando el otro te nombre, te va a decir que existís. Cuando el otro te mire, cuando te escuche, y cuando lo nombres, lo mires, lo escuches, le vas a estar diciendo que existe. Esto es tan natural que ni nos damos cuenta, pero nos estamos dando existencia los unos a los otros. Entonces, no puedo hacer lo que se me antoja porque hay otro, siempre hay otro, más cercano, más lejano, pero siempre hay otro. Y no puedo hacer enteramente lo que se me antoja, porque haga lo que haga, hay una consecuencia en ese mundo de otros del que soy parte. Entonces, ¿en qué consiste la libertad? Si por otro lado somos seres condicionados en el tiempo, en el espacio, no tenemos una vida desde el punto de vista cronológico eterna, morimos y vivimos en un lugar y no en otro, no podemos estar en dos lugares a la vez, y vivimos en un país y no en otro, y nacemos en una familia y no en otra, y hay circunstancias de la salud, de la economía, de la política, de la historia, de la geografía, que nos van a ir poniendo siempre un límite. Entonces,
¿Cómo se es libre cuando se es condicionado? Y cuando no hay forma de no ser condicionado. Se es libre cuando se aprende a elegir. Y elegir significa, y esto es importante también como enseñanza, elegir no es necesariamente sumar. No es que cuando yo elijo adquiero algo. Sí, lo adquiero, pero cuando yo elijo, dejo algo. Elegir es dejar. Y porque yo dejo algo, si yo quiero A y quiero B, pero no puedo A y B, y tengo que elegir o A o B, y elijo A, yo estoy dejando a B, no es que me estoy solo quedando con A, estoy dejando a B, y eso que dejo acrecienta el valor de lo que tomo. Por esto elegir es importante. Y si después A no era lo que pensaba y hubiera querido B, no hay culpable de esto. Hay una responsabilidad ejercida por mí que fue elegir y hacerme cargo de la elección que hice. Entonces, cuando más ejercito la elección desde este punto de vista y me hago cargo de lo que elijo, más libre soy. Es decir, son elecciones responsables. Hay una relación directa entre la responsabilidad y la libertad, y hay una relación directa entre la responsabilidad y la confianza. Porque cuando las personas actuamos de manera responsable, y siempre actuamos ante otro, porque la responsabilidad es ante el otro, en una familia, en una pareja, en un matrimonio, en un grupo de trabajo, en una institución, en una organización, en un barrio, en un país, en un club, en todos los espacios en los que convivimos, cuando hay más seres que actúan responsablemente, que se muestran responsables por sus acciones, ¿qué se genera? Confianza. Si yo estoy conviviendo con personas que actúan responsablemente y actúo responsablemente, nos miramos los unos a los otros no con sospecha, no con temor, no guardándonos cosas, no evitándonos, sino con confianza. Entonces, responsabilidad, confianza, libertad tienen una estrecha relación. Y todos los valores en los que pensemos, humildad, generosidad, esfuerzo, sinceridad, honestidad, todos los valores solo pueden plasmarse ante el otro, porque la honestidad es de mí hacia otro y de otro hacia mí, la sinceridad es de mí hacia otro y del otro hacia mí. Yo no puedo ser sincero solo, en el aire, en abstracto. Ningún valor se ejerce en abstracto. Entonces, ¿qué es paternidad responsable? ¿Ante quién? Ante nuestros hijos. Sobre todo ante nuestros hijos, porque un hijo en nuestra vida se presenta desde el primer momento como una pregunta. El hijo está allí y su sola presencia, aunque no hable, es una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Para qué estoy aquí? Vos me llamaste, ustedes me llamaron. Ahora díganme, ¿para qué me convocaron? Yo no puedo, cuando ya está, decirle, ahora no tengo tiempo. Estoy ocupado, en otro momento. Es desde el momento en el que existe. Y, como decíamos al empezar a hablar de responsabilidad, las respuestas tienen que ser con actitudes, con acciones. Y la respuesta ante un hijo es educarlo. Los primeros educadores, desde mi punto de vista, los fundadores de la educación de una persona, son sus padres. Si por desgracias ajenas a la voluntad de todos no están ellos ahí presentes, son los adultos cercanos y significativos, los más allegados al hogar o los constituyentes del hogar. Déjenme detenerme unos instantes en el concepto de educación. Desde mi punto de vista,
es el proceso de educar. Es un proceso que se parece bastante al que protagoniza un agricultor. Ningún agricultor tira al azar una semilla en cualquier lado y vuelve después de un tiempo para ver si esa semilla ya dio sus frutos, ya se convirtió en una planta que dio sus frutos, y él ahora puede aprovechar ese fruto y alimentarse de él, o venderlo, o lo que fuera. Ningún agricultor responsable hace eso. Lo que hace un agricultor es preparar la tierra primero, trabajar para que esa tierra sea fértil, poner la semilla y acompañar el proceso de la semilla. Acompañar el proceso de la semilla significa atravesar inundaciones cuando las hay, para seguir preservándola. Significa estar cuando hay sequía para que no muera de sed. Significa combatir las plagas que la atacan. Significa ponerle tutores cuando es frágil y cualquier brisa la puede quebrar o tirar. Y significa sacar esos tutores cuando ya hieren a la planta más de lo que la acompañan porque ya se sostiene sola. Significa podar. Y podar no es cortar a lo loco. No es levantarse un día, agarrar una tijera y darle por ahí a donde sea la planta. Podar es establecer límites en el desarrollo de la planta para que no se vaya en vicio, para que concentre su fuerza y su energía en un crecimiento fructífero.